a una nueva sesión de matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el círculo y la circunferencia. Nuestro tema se llama construcción de círculos y cálculo de su perímetro y área. Vamos a entender lo que es un círculo, lo que es una circunferencia, porque están relacionados, pero no es lo mismo. Y vamos a analizar también los elementos de la circunferencia, los tipos de ángulo de la circunferencia, y vamos a trabajar un poquito también con las fórmulas para hallar su perímetro y su área. Y también vamos a construir un par de círculos a partir de un radio y a partir de 3 puntos no alineados. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer como cada clase es analizar el concepto y comentarlo, y luego vamos a trabajar ya con la construcción de círculos. Primero, quiero que leamos este concepto que tenemos aquí en el pizarrón, que es la definición de lo que es un círculo y una circunferencia. Leemos y comentamos. Entonces tenemos que una circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Un círculo es la figura geométrica que es la superficie del plano interior de una circunferencia. Dicho de manera simple, la circunferencia es el borde y el círculo es el interior. Aquí tenemos dos ejemplos debajo de la definición que nos pueden dar una idea de la diferencia entre una circunferencia y un círculo. Un círculo no existiría sin la circunferencia. La circunferencia es el borde, es esta línea curva cerrada, que obviamente es una secuencia de puntos, esa línea, esa longitud perimetral o ese perímetro que se cierra es la circunferencia. Y lo que está dentro, es decir, toda la superficie del plano interior de la circunferencia es lo que nosotros llamamos como círculo, ¿sí? Bueno, ¿quedó clara la definición? Entonces, circunferencia, la longitud perimetral, el borde del círculo. Y el círculo es todo el plano dentro de la circunferencia. Bueno, ahora vamos a ver los elementos más importantes del círculo, de la circunferencia. Vamos a leer esta tabla y vamos a... Ya ven, pues, anda distraída la maestra. Vamos a ver los elementos antes de ver los ángulos de la circunferencia. Entonces analizamos la tabla y tenemos que los elementos principales de una circunferencia son estos 6 que vemos aquí, ¿sí? Tenemos primero el radio. ¿Qué es el radio? Bueno, ustedes ya saben qué es el radio, ya hemos visto geometría, ya hemos trabajado con ese dato. Cuando analizamos, por ejemplo, para hallarle el área, el perímetro de los polígonos, si recuerdan. Entonces, el radio yo creo que es algo de lo más sencillo para ustedes. Podemos determinar el radio, bueno, leemos y comentamos. Es el segmento de recta que une O, es decir, el centro de la circunferencia, el punto de origen, con cualquiera de los puntos del borde, ¿sí? En el ejemplo que tenemos aquí debajo de la definición de circunferencia y radio, tenemos como radio esta línea que va del punto de origen hacia cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿sí? Recuerden que el radio es equidistante, es decir, no importa dónde lo tracemos, a partir del punto hacia cualquier borde, hacia cualquier lado de la circunferencia, esta línea siempre va a medir lo mismo en la circunferencia. Bueno, ahora tenemos la cuerda. La cuerda es el segmento que une 2 puntos de la circunferencia. Ahorita voy a trazar cada uno de estos elementos en un círculo para que les quede más claro. La cuerda no parte del origen, ¿sí? Entonces, a diferencia del radio que parte del origen y toca alguno de los puntos de la circunferencia, la cuerda lo que va a hacer es que va a tocar 2 puntos, pero no va a tocar el punto de origen. Ahorita vamos a entenderlo mejor con el trazo que voy a hacer.
Luego tenemos el diámetro. Bueno, ustedes ya saben qué es el diámetro de una circunferencia. Sabemos que el diámetro toca obviamente el punto de origen y es equivalente a 2 radios, ¿sí? Entonces, si trazáramos aquí, si prolongáramos la línea del radio en este ejemplo, tendríamos completo el diámetro, ¿sí? Después tenemos la tangente. Es una recta que intersecta la circunferencia en exactamente un punto. A este punto le llamaremos punto de tangencia. Bueno, la tangente se traza tocando un punto de la circunferencia. Generalmente pasa por fuera, toca un punto que se llama punto de tangencia. Ahorita lo vamos a trazar para que quede claro. Y bueno, tenemos la secante, es la recta que intersecta en 2 puntos a la circunferencia. A diferencia de la tangente que toca la circunferencia por un solo punto, que es el punto de tangencia, la secante la toca en 2 puntos y la corta, ¿sí? Cualquier línea que tracemos que toque 2 puntos de la circunferencia, es decir, que la atraviese y la corte, es una secante y no toca para nada el punto de origen, ¿sí? Ahorita va a quedar más claro en el trazo. Y por último tenemos el arco. Entonces, si trazamos la secante, la curva que queda definida porque trazamos la secante, esa pequeña curva la conocemos como arco, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trazar ahora sí estos elementos. Voy a mover. Los voy a dejar aquí por si quieren revisarlos mientras hacemos el trazo. Y vamos a trazar estas líneas en una circunferencia que yo ya traigo aquí trazada. Entonces, vamos a tratar de localizar cada uno de los elementos de la circunferencia. Bueno, tenemos entonces aquí una circunferencia trazada y vamos a trazar cada uno de los elementos. Obviamente, si trazamos una línea del punto de origen hacia cualquier punto de la circunferencia, vamos a obtener el radio, ¿sí? Entonces, trazamos. Ustedes pueden ir trazando con su juego geométrico en su libreta para tener más claro cada uno de los elementos de la circunferencia. Entonces, trazamos una línea del punto de origen hacia cualquier punto de nuestra circunferencia. Y esto va a ser nuestro radio, ¿sí? Ahora, vámonos con el siguiente elemento. Tenemos, a ver, vamos a enderezar esto porque... Listo. Entonces, tenemos el siguiente elemento. Una cuerda. Es el segmento que une 2 puntos de la circunferencia. ¿Cómo creen que se determina una cuerda? ¿Cómo? Es, por ejemplo, si tenemos un punto cualquiera en la circunferencia, ¿cómo trazamos una cuerda? Bueno, simplemente es cualquier línea que va a unir 2 puntos. Si se dan cuenta, tomamos este punto de aquí y tomamos este punto de aquí. Esta línea la vamos a llamar cuerda, ¿sí? Bueno, ahora vámonos con el diámetro. El diámetro es la cosa más fácil. Sabemos que el diámetro es, la longitud del diámetro es siempre 2 veces la longitud del radio. Por lo tanto, sabemos que del punto de origen hacia cualquier punto tenemos la misma distancia que es el radio. Entonces, no importa dónde lo tracemos, si tocamos la circunferencia en el borde y atravesamos el punto, sabemos que tenemos 2 radios y que esta línea completa se llama diámetro, ¿sí? El diámetro. Ahora vamos con la tangente. Quedamos en que la tangente va a ser una línea que va a tocar en un punto a la circunferencia. Y ese punto lo vamos a llamar punto de tangencia. Vamos a trazarlo de este lado. Aquí tenemos el punto que queremos trazar
supongamos que lo tenemos aquí, ¿sale? Ese es nuestro punto de tangencia. Si nosotros trazamos una línea que atraviese ese punto, solamente toque a la circunferencia por un punto, tenemos así la tangente, ¿sí? Y ese punto lo conocemos como punto de tangencia. Ahora vámonos con la secante. Es la recta que intersecta en dos puntos a la circunferencia. Se dan cuenta que la tangente toca la circunferencia por un solo punto. La secante es una recta que toca a la circunferencia por dos puntos y la intersecta. Entonces, vamos a dibujarla de este lado. Supongamos que atravesamos por estos dos puntos a nuestra circunferencia. Aquí tendríamos una línea secante, ¿sí? Dos puntos a nuestra circunferencia. Y por último tenemos el arco. Y bueno, el arco es bastante fácil de reconocerlo. Simplemente el arco va a ser el borde de la circunferencia que está definido por la secante. En este caso, el arco de esta circunferencia sería toda esta parte. Toda esta parte. La voy a poner en rojo para que ustedes la puedan visualizar. Todo lo que está rayado en rojo, este arco del punto a este punto, esto es el arco, ¿sí? Entonces, ¿queda claro? Los elementos de la circunferencia, el radio del origen a cualquier punto de la circunferencia, la cuerda que toca dos puntos, no corta la circunferencia, solo toca dos puntos, el diámetro que atraviesa obviamente el punto de origen y que mide dos radios. Tenemos la tangente que toca la circunferencia solo por el punto de tangencia y la secante que corta a la circunferencia por dos puntos y luego tenemos los arcos. Podemos tener infinidad de secantes y podemos tener infinidad de arcos, ¿sí? Bueno, yo creo que con esta imagen queda claro cuál es cada línea, cuál es cada uno de los elementos de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver los ángulos de la circunferencia. Voy a retirar y vamos a leer la siguiente lámina. Y vamos entendiendo cuáles son los principales ángulos de la circunferencia. Ahora sí, le toca esta lámina. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos indica los principales ángulos de la circunferencia. Me voy a poner de este lado. Vamos a leer el primer ángulo. Bueno, quitamos esto de una vez porque vamos a necesitar el espacio y de una vez vamos a colocar los ángulos de la circunferencia. Ahorita les explico cuál es cuál, ¿sí? Bueno, tenemos entonces el primer ángulo. El primer ángulo de la circunferencia es el ángulo central. Leemos entonces, tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios, ¿sí? La medida de un arco es la de su ángulo central correspondiente. Entonces, considerando esta imagen que tenemos acá con todos estos ángulos, tenemos el ángulo central aquí, ¿sí? Dice que su vértice, es decir, el vértice del ángulo, va a ser el punto de origen de nuestra circunferencia, ¿sí? Y tenemos sus lados como 2 radios de la circunferencia. Así de fácil vamos a nosotros a identificar un ángulo central. Partimos del origen y cada uno de sus lados va a ser un radio de la circunferencia. ¿Bien? Bueno, el ángulo inscrito ahora.
tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Mide la mitad del arco que abarca. Bueno, entonces dice que el origen estamos hablando del origen del ángulo, no de la circunferencia, porque obviamente el origen de la circunferencia está en el centro de la circunferencia. Entonces tenemos el origen del ángulo en el borde de la circunferencia. ¿Bien? Tenemos el origen en el borde de la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Es decir, si nosotros prolongáramos las dos líneas que tenemos de los lados del ángulo inscrito, tendríamos dos secantes, ¿de acuerdo? Entonces, el origen en el borde de la circunferencia. Vámonos con el siguiente ángulo, el ángulo semiinscrito. ¿Bien? El vértice del ángulo semiinscrito está en la circunferencia, a un lado secante y el otro tangente a ella. Es decir, este ángulo, el ángulo semiinscrito de la circunferencia, también tiene su origen en el borde de la circunferencia, pero un lado del ángulo es secante y otro lado es tangente, ¿sí? Entonces, semiinscrito, origen de este ángulo es el borde de la circunferencia y el lado es uno secante y el otro lado es tangente, toca a la circunferencia por el mismo punto, ¿sí? Bueno, y vámonos entonces con el ángulo interior. ¿Qué significa? Obviamente podemos determinar el ángulo interior porque está dentro, está contenido dentro de nuestro círculo, de nuestra circunferencia. Entonces leemos la definición, su vértice es interior a la circunferencia y sus lados secantes a ella. Mide la mitad de la suma de las medidas de los arcos que abarcan sus lados y las prolongaciones de sus lados. Entonces, tiene dos líneas, el ángulo interior tiene el ángulo contenido dentro de la circunferencia y dos líneas secantes que lo forman, ¿sí? Si alcanzamos a ver, no sé si se alcanza a ver en la imagen, el punto de cruce de estas dos líneas secantes no es el origen de la circunferencia. Si se dan cuenta, está un poco hacia la derecha y hacia abajo. Entonces tenemos dos líneas secantes, no son diámetros, son dos líneas secantes. Y tenemos contenido dentro del círculo nuestro ángulo, por lo tanto es un ángulo interior. Y nos vamos con el último, que es el ángulo exterior, que nos dice que su vértice es un punto exterior a la circunferencia y los lados de sus ángulos son secantes a ella, o uno tangente y otro secante, o ambos tangentes. Hay tres tipos de ángulos exteriores. Tenemos aquí los tres tipos. Dice que el primer tipo, los tres ángulos están fuera de la circunferencia, los tres. Simplemente cambian por las líneas de los lados de los ángulos. El primero dice que sus lados son secantes y si se dan cuenta, estas dos líneas que lo forman son dos líneas secantes. Tenemos que puede ser una línea secante y otra línea tangente formando este ángulo exterior. Y por último tenemos un ángulo exterior que tiene dos líneas tangentes, ¿no? Entonces, para ángulos exteriores tenemos tres tipos. El que está compuesto, los lados de cada ángulo, por dos secantes, el que está compuesto por una secante y una tangente, y el que está compuesto o formado por dos tangentes, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Clarísimo? Bueno, entonces, eso sería todo con respecto a los ángulos. Ahora vamos a analizar las fórmulas para hallar el área y perímetro del círculo. Y quitamos esto primero. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro todo lo referente a los ángulos? ¿A los elementos de la circunferencia? Bueno, ahora vamos a analizar lo que es las dos fórmulas para hallar el perímetro y el área de nuestra circunferencia o del círculo, ¿no?
Entonces, vamos a tener aquí que leer primero y analizar las fórmulas. Tenemos del lado izquierdo la fórmula para hallar el perímetro de una circunferencia, de un círculo. Entonces, puse dos fórmulas, pero que representan lo mismo, ¿sí? Pi por 2 por radio, o pi por diámetro. Ustedes saben que 2 veces el radio es el diámetro. A mí me gusta trabajarlo más así. Pi por diámetro es como más simple y es directo y es exactamente lo mismo. Y para hallar el área de nuestro círculo, tenemos una fórmula que ustedes seguramente conocen, ya hemos visto bastante desde la primaria, que es pi por radio al cuadrado. Recuerdan potenciación, ¿no? Tenemos que elevar al cuadrado la longitud de nuestro radio. Y bueno, trabajando con esto vamos a hacer un ejemplo rápido. Tenemos, por ejemplo, vamos a sustituir, si tuviéramos que hallar el perímetro de un círculo cuyo radio es 4 centímetros. Vamos a suponer que tenemos pi por diámetro para hallar el perímetro de la circunferencia. Entonces, simplemente vamos a sustituir los datos. Tenemos que nuestro radio va a ser igual a 4 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos 3.14 por nuestro diámetro o nuestro radio multiplicado por 2. Nuestro diámetro en este caso sería 2 por 4, 8 centímetros, ¿sí? Tenemos nuestro diámetro. Entonces tenemos 3.14 por 8. Y nuestro perímetro sería igual a 3.14 por 8, 32, vamos 3, 8, 9, 10, 11, llevamos 1, 3 por 8, 24 y 1, 25, 2 puntos, a la izquierda tenemos 25.12 centímetros. Ese sería nuestro perímetro de esta circunferencia cuyo radio es equivalente a 4 centímetros. Lo mismo pasaría si trabajamos con el área. Lo único que tenemos que hacer aquí es la misma multiplicación, pero el radio en vez de multiplicarlo por 2, vamos a elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a borrar, borramos y vamos a hacer el mismo dato, si les parece. Vamos a considerar que el radio va a ser igual a 3 en este caso, 3 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a determinar el área igual a pi por radio al cuadrado y sustituimos. A es igual a 3.14 por el radio al cuadrado, que es igual a 3 por 3, 9. El área es igual entonces a 3.14 por 9, 9 por 4, 36, llevamos 3, 9 por 1, 9, 10, 11, 12, llevamos 1, 9, 3 por 9, 27 y 1, 28. 2 espacios a la izquierda del punto, tenemos 28.26, ustedes me van ayudando en casita, ¿sí? Bueno, 28.26 centímetros. Y así tenemos el área de nuestra circunferencia. ¿Bien? Entonces, 28.26 centímetros el área de nuestra circunferencia. Ok, bueno, pues así es como trabajamos con las dos fórmulas para hallar el perímetro y área. Es bastante fácil, lo único es que deben tener cuidado para que no les pase lo que a mí, equivocarse al anotar un número, porque si se equivocan, pues obviamente toda la operación va a estar mal. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque se nos acaba el tiempo. Me falta la construcción de círculos y también les quiero hablar de algo muy interesante de la historia del pi y de una película que les quiero recomendar sobre un matemático muy famoso, pero bueno, ya eso se los comentaré la clase siguiente. Retomamos el tema entonces y mientras quiero que me vayan investigando la historia del pi y lo comentamos en la siguiente clase. Pues eso es todo por hoy, espero que haya quedado todo muy claro y que me acompañen en la siguiente sesión. Gracias por acompañarnos.